Hola, mi nombre es Ariel Lestón, yo soy médico nefrólogo del hospital. Vamos a compartir la clase de síndrome nefrótico, adaptándonos al tiempo de pandemia. Lo vamos a dar por PowerPoint y con la grabación del audio. No vamos a aprovechar, lamentablemente, la mayor ventaja que tiene la UDH, que es la de ver pacientes y estudiar a partir de ellos. Se hace mucho más fácil a partir de un paciente estudiar una patología, pero bueno, lo haremos y lo recuperaremos el año que viene eso. Así que bueno, espero que se entienda y aclaro que no es lo habitual en nosotros, la cursada de nefrología, poner un PowerPoint. Todo lo contrario, son clases participativas y las damos con el pizarrón. La verdad que no creemos que el PowerPoint ayude demasiado. Y bueno, esperemos que salga lo mejor posible. Si hablamos de la definición de síndrome nefrótico, podemos decir que es el resultado del aumento de la permeabilidad de la pared glomerular. Se traduce en una proteinuria masiva e hipoalbuminemia. Además, otros componentes del síndrome son edemas, hiperlipemia, lipiduria, hipercoagulabilidad con tendencia a las trombosis, susceptibilidad a infecciones. Vamos a hacer la aclaración de que la clase es un gran resumen de lo que es el síndrome nefrótico. Tiene muchísima bibliografía, cualquiera de los libros de medicina interna va a estar bien para que puedan estudiar, sobre todo en estas patologías. Hay otras patologías que por ahí hay errores, pero bueno, vamos a hacer un pantallazo de lo principal y lo fundamental que ustedes deben saber. Y ya desglosando los componentes del síndrome, lo principal, lo más importante por ahí es la proteinuria, que es lo que caracteriza y da origen a la mayoría de los síntomas, que es una proteinuria mayor a 3,5 gramos por día por una superficie corporal de 1,73 m cuadrados. Eso en adultos, y cuando hablamos de pediatría, la proteinuria es 40 miligramos por hora por metro cuadrado. La superficie corporal la usamos mucho en nefrología, la usamos para calcular también el clearance y bueno, vamos a ver varias otras cosas durante la cursada. La superficie corporal se puede calcular con la fórmula de Du Bois. Actualmente los calculadores que se usan en los celulares como el MedCalc o el QX Calculate tienen la fórmula Du Bois, se pone la altura, el peso de la persona y solamente el calculador lo calcula, así que está bastante simplificado actualmente eso. Si hablamos de las causas o la etiología, cualquier enfermedad glomerular primaria o secundaria hablamos cuando se asocia a alguna enfermedad sistémica, como puede ser la diabetes, la amiloidosis, el mieloma, el lupus eritematoso sistémico. Y podemos decir que en los niños lo más frecuente, por lejos, es la glomerulopatía por cambios mínimos, y que es una glomerulopatía que aparece bien en la infancia, es bastante característica, pero se puede ver también en algunos adultos y habitualmente es un síndrome nefrótico puro, le decimos nosotros, porque no se acompaña de hematuria ni proliferación en el sedimento urinario ni de ninguna expresión de enfermedad sistémica. En adultos la principal causa es secundaria, cambios mínimos era primaria, la de los niños. En adultos la principal es la nefropatía diabética, por lejos. Luego, y bastante más alejado, la nefropatía membranosa, la amiloidosis, el mieloma múltiple, entre otras. Si hablamos de la fisiopatología de la proteinuria, podemos decir que es compleja, pero bueno, a grandes rasgos es una pérdida de la electroneutralidad de la barrera de filtración glomerular. Hay una disminución de las cargas negativas que están aportadas fundamentalmente por el heparán sulfato, y estas cargas negativas serían las encargadas de repeler a las moléculas de entre 70 y 150 kilodalton, que ahí se encuentra fundamentalmente la albúmina, que es la mayor proteína circulante. Y cuando perdemos esas cargas negativas,
podemos tener más filtración de albúmina y habitualmente también se acompaña, dependiendo de la patología, del aumento de los poros. Los poros son aquellos que, si se acuerdan de histología, la célula característica del epitelio renal es el podocito, y los podocitos tienen unos pequeños pies que se llaman pedicelos, unos pies que tienen unos pedicelos que son los que abrazan todo el capilar, y entre ellos, entre los podocitos, se forman unos poros que están agrandados en las síndromes nefróticos, dependiendo de la patología, y por los cuales pueden filtrar las proteínas en diferentes cantidades. Si hablamos de la hipoalbuminemia, definimos hipoalbuminemia cuando hay una albúmina plasmática inferior a 3 gramos por decilitro. Esto se debe a la proteinuria y al catabolismo renal aumentados, que entre ellos superan la síntesis hepática. El hígado y el organismo intentan aumentar la síntesis hepática, que se ve aumentada la síntesis hepática de albúmina, pero entre ellas no alcanzan a compensar y se produce hipoalbuminemia. Si hablamos de los edemas se ven fundamentalmente periorbitario, en pies, en sacros, se ve ascitis, derrame pleural y en ocasiones derrame pericárdico. En diferencia de la insuficiencia cardíaca, este es un edema que los pacientes ya se despiertan edematizados y aparece en la cara, el paciente lo nota cuando se levanta al verse al espejo. Diferencia, decía, de la insuficiencia cardíaca, que el paciente se va edematizando a lo largo del día con la bipedestación y se encuentra con mayores edemas a la noche y sobre todo en los pies. Bueno, en este caso una diferencia sería esta. El edema agudo de pulmón no se produce en los síndromes nefróticos clásicos, salvo que haya insuficiencia renal o que esté concomitantemente con insuficiencia cardíaca. Es sobre todo un aumento del volumen de la volemia, pero a nivel venoso, por lo tanto se produce más edema, sobre todo en lo que diríamos como insuficiencia cardíaca derecha. No se ve tanto en el corazón izquierdo, pero si hay concomitantemente insuficiencia renal con pérdida de filtrado o insuficiencia cardíaca, podemos ver como si fuera un edema global con sobrecarga izquierda, pero para tener en cuenta que no, en la gran mayoría no hay sobrecarga izquierda, no hay edema agudo de pulmón. Si hablamos de el mecanismo por el cual se producen los edemas, hay dos teorías y una tercera que sería la combinación de ellas. La teoría clásica o de hipoalbuminemia habla de que la retención de agua y sal sería consecuencia de la disminución de la presión oncótica por la hipovolemia que produciría la hipoalbuminemia, porque las proteínas, como ustedes ya saben, producen una presión oncótica hacia adentro del vaso. Al tener disminución de la albúmina tendríamos mayor salida de líquido del pérdida de volemia, con lo cual se activaría a nivel renal el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con la consecuente retención de agua y sal. Esa sería la teoría clásica. Hay otra teoría que es alternativa, que es un daño en la nefrona, que induciría un aumento primario de la retención de agua y sal, y esto se postula que podría deberse a una resistencia en el túbulo colector a la acción del factor natriurético atrial. Yo creo que es difícil demostrar cuál de las dos teorías son ciertas, pero hay bastantes trabajos hacia una y hacia otra. Yo creo que una combinación de ambas teorías sería lo más correcto. Con respecto a la hiperlipemia, podemos decir que es el resultado de una combinación entre el aumento de la síntesis de lípidos por el hígado y una disminución de su degradación, porque hay disminución de una enzima, que es una proteína que se pierde también, que es la lipoproteína lipasa. Es una enzima que se encarga de degradar las lipoproteínas en sangre. Al no estar esta enzima, las lipoproteínas se ven
aumentadas, y lo podemos ver incluso en el sedimento urinario sin tinción, que se ven como cuerpos ovales grasos. Con respecto a la hipercoagulabilidad que se ve en estos pacientes y a la tendencia mayor a las trombosis, podemos decir que se debe a un desbalance entre los factores protrombóticos y fibrinolíticos. Habría un aumento del fibrinógeno y de la viscosidad sanguínea con disminución de la antitrombina 3. Esto favorecería las trombosis a nivel de cualquier órgano, pero hay que poner especial énfasis en buscar trombosis de la vena renal, fundamentalmente cuando se asocia a insuficiencia renal aguda. Estos pacientes aparecen con dolor lumbar y a veces con hematuria incluso, pero sepan que puede haber trombos a nivel de cualquier lugar de la circulación, fundamentalmente venosa. En algunos libros van a encontrar que se postula la anticoagulación de estos pacientes. Está bastante discutido ese tema, pero podemos decir que depende de la etiología y de las causas, o sea, de los eventos que haya tenido el paciente. Si el paciente ya tuvo alguna vez en su vida un evento trombótico, seguramente se anticoagula, la indicación sea anticoagular. Y si el paciente es portador de una nefropatía membranosa, que es la que mayor proteinuria tiene y la que mayor tendencia a la trombosis tiene, también estaría indicada la anticoagulación. Y quizás sea el único caso en la membranosa que usamos anticoagulación de entrada. Si no, lo que se hace habitualmente es esperar a ver si el paciente en algún momento desarrolla una trombosis, y bueno, no, ahí sí, como tratamiento y como profilaxis secundaria se usaría la anticoagulación. Si no, hay varios scores de anticoagulación y habría que evaluar el riesgo y el beneficio. El riesgo tomando en cuenta la edad del paciente, la movilidad del paciente y su mayor susceptibilidad a golpearse y por ahí hacer hemorragias internas y exponerlo a riesgos que por ahí van a ser mayores que el beneficio de la anticoagulación. Los pacientes con síndrome nefrótico tienen también una mayor susceptibilidad a infecciones por una disminución en la opsonización, por disminución del factor B del complemento. Y estos pacientes pueden tener mayor susceptibilidad a infecciones de cualquier tipo, pero hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen ascitis y por translocación bacteriana pueden hacer peritonitis bacteriana espontánea, que es diferente a los que se ve en la etiología en el síndrome ascítico edematoso de causa por una hepatopatía, por una cirrosis, que se ve más por gram negativos, por E. coli. En este caso, en el caso del síndrome nefrótico, lo que se cubre en primera instancia es el Streptococcus pneumoniae. Para llegar al diagnóstico etiológico, debemos buscar primero si se trata de una causa primaria o una causa secundaria. Secundaria digo a una enfermedad sistémica que puede ser la diabetes, la amiloidosis, el lupus eritematoso sistémico, un mieloma múltiple. Y para ayudarnos podemos solicitar un inmunograma, también le llaman en el hospital colagenograma, es más correcto por ahí decirle inmunograma, que ahí le pedimos un FAN, un C3, C4, FAN para descartar el lupus fundamentalmente, factores del complemento como C3 y C4 que también están disminuidos en el lupus, también se ven disminuidos en otras patologías, que son pocas las patologías que disminuyen el complemento. La endocarditis, por ejemplo, es una, la glomerulopatía membrano-proliferativa es otra que disminuye el complemento, el lupus, como les dije, y la glomerulopatía post-estreptocóxica. Entonces, si nos viene un complemento bajo, ya podemos acotar el diagnóstico a 4 patologías y ya se simplifica bastante. Y siendo el lupus, entre ellas, una de las patologías que más síndrome nefrótico da en una paciente o un paciente con epidemiología y clínica compatible, podríamos llegar rápidamente al diagnóstico y lo más importante, que es iniciar un tratamiento precoz. También se pueden solicitar ANCA, que son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos,
Y los ANCA, tenemos ANCA C y ANCA P. En el hospital hacemos también ANCA PR3 y ANCA MPO. El MPO es más sensible, es una técnica más sensible por ELISA. El MPO correlaciona más con los pacientes que son ANCA P y el PR3 correlaciona con los pacientes que son ANCA C. Esto nos aporta el diagnóstico, nos acerca al diagnóstico de una vasculitis. Una vasculitis, por ejemplo, PR3 podría ser una enfermedad de Wegener, una pancreatitis microscópica o un Churg-Strauss. Y acá no lo puse en la diapo, pero también los antimembrana basal son anticuerpos que se pueden pedir también. Pedimos serologías también, HIV, hepatitis B y hepatitis C fundamentalmente. Hay glomerulopatías que se asocian al HIV, una patología que se llama HIVAN. Hay patologías que se asocian con síndrome nefrótico a la hepatitis B y a la hepatitis C, fundamentalmente las crioglobulinas y la glomerulopatía membranoproliferativa. Hay que solicitar un sedimento urinario. Como les había dicho inicialmente, hay patologías que tienen un sedimento urinario blando, le decimos nosotros, cuando no se ve nada, como la patología por cambios mínimos o la nefropatía diabética, que salvo a veces cuerpos ovales grasos por la lipiduria, no suelen tener otra cosa en el sedimento urinario. Y hay patologías como el lupus, las vasculitis, que son patologías mucho más proliferativas y el sedimento lo vemos mucho más florido. Lo vemos a veces con hematíes dismórficos fundamentalmente, que son los que vienen desde el glomérulo, los que han atravesado el glomérulo. Tiene que haber más de un 70% de hematíes dismórficos para decir que es una hematuria glomerular, o más de un 5% de acantocitos. Acantocitos son unos glóbulos rojos deformados, dismórficos, que tienen la forma de un Mickey, como dos orejitas. También podemos ver cilindros hemáticos. La presencia de un solo cilindro hemático ya hace diagnóstico de hematuria de tipo glomerular, porque un cilindro hemático es el molde del túbulo con hematíes adentro, así que no cabe duda que hematíes que se encuentran dentro del cilindro han atravesado la barrera de filtración glomerular y llegan hasta el final de la orina y la vemos en el sedimento urinario, a diferencia de la hematuria de tipo glomerular, que no es, de tipo de la vía urinaria, que no es dismórfica y en ningún caso hay cilindros hemáticos. Una vez que solicitamos el primer pantallazo de análisis de laboratorio, podemos solicitar también una ecografía renal, un ecodoppler se podría solicitar si hay sospecha fundada de insuficiencia renal y probable trombosis de la vena renal. Y sepan que las enfermedades sistémicas también pueden ser mieloma múltiple, pueden ser amiloidosis, entonces hay que prestar atención a ver si el paciente no tiene alguna de otras enfermedades sistémicas. Cada uno se le buscará por su lado. El mieloma múltiple, por ejemplo, un proteinograma se le podría pedir con corrida electroforética para ver si hay algún pico monoclonal que corra en una banda diferente y podemos llegar al diagnóstico de esa manera. Y si no podemos llegar al diagnóstico, y a veces inclusive teniendo el diagnóstico de la enfermedad sistémica, por ahí tenemos que hacer una punción biopsia renal. Por todos los métodos nosotros tratamos de evitar una punción biopsia renal porque es un método cruento que tiene sus complicaciones. El riñón es un órgano muy vascularizado y puede dar sangrados importantes y el paciente puede perder el riñón, incluso tiene una mortalidad baja, pero se han visto casos. Si no llegamos a ningún diagnóstico, bueno, terminamos haciendo una biopsia renal que vamos a mirar con microscopía óptica, con inmunofluorescencia y con microscopía electrónica para llegar al diagnóstico. Con respecto al tratamiento, yo sé que es más resorte de la cursada del año que viene,
pero bueno, de cualquier manera lo van a leer en los libros y está bueno que lo sepan porque es interesante. Vamos a tener un tratamiento global para todos y un tratamiento específico de la causa. En todos, la disminución de la ingesta del sodio de 2 a 4 gramos por día. El reposo puede ayudar a la desedematización de los pacientes, el reposo en decúbito supino, las vendas elásticas y la profilaxis antitrombótica con aspirina o con heparinas de bajo peso molecular o heparina sódica en baja dosis también puede usarse. Y para los pacientes más edematizados, los diuréticos de asa como la furosemida, y también se pueden asociar las tiazidas. La dieta hormoproteica yo la recomiendo por el riesgo de desnutrición. En algunos libros van a ver dieta hipoproteica, pero eso hay que tener cuidado porque los pacientes terminan desnutriéndose entre la pérdida de proteínas y que nosotros no lo dejamos comer con proteínas. Puede haber empeoramiento de los cuadros por desnutrición, pero sepan que eso hay que adaptarlo a cada paciente. Como tratamiento farmacológico también los IECA, los fármacos que usamos más comúnmente, porque son los primeros en haber demostrado una disminución de la proteinuria, o los ARA2, los inhibidores del receptor de angiotensina 2. Aunque el paciente esté normotenso, porque nosotros lo usamos como antiproteinúrico, lo que hacen estos fármacos es producir vasodilatación de la arteriola eferente. Y si ustedes se acuerdan que el riñón y el capilar filtra por diferencias de presiones, si nosotros vasodilatamos la arteria eferente, vamos a tener disminución de la presión hidrostática en el capilar y con esto vamos a favorecer la disminución de la pérdida de proteína filtración. Las estatinas tienen, dependiendo de la etiología, poca eficacia, pero bueno, son fármacos para disminuir el colesterol. Por ahí no lo vieron, no sé si vieron fármacos ya, pero las estatinas como la atorvastatina, rosuvastatina pueden servir para disminuir el colesterol y fundamentalmente la dieta baja en grasas. Especial atención al tratamiento de las complicaciones trombóticas. Ya les dije que por ahí si fuera una membranosa uno elegiría anticoagular de entrada y si no, esperar a dar algún episodio que por ahí el paciente no tiene nunca, un episodio trombótico, no se anticoagula. Si hace una trombosis venosa profunda ya después va a quedar anticoagulado. Disminución de prevención de las complicaciones infecciosas, vacunación, por lo que yo les decía de la peritonitis bacteriana espontánea por neumococo. Vacunar para el neumococo, hay 2 vacunas, la vacuna la Prevenar 13, y en estos pacientes no esperamos un año para la Neumo 23, lo damos al mes o a los 2 meses. Porque son pacientes de mayor riesgo. Pero también podríamos vacunar contra hepatitis B, la doble adultos y todas las vacunas la antigripal anual. Y lo que les dije, el tratamiento específico de la causa, ¿no? Si fuera un lupus, se podría inmunosuprimir el paciente. Bueno, ya vamos a ver el año que viene cómo se trata el lupus. El mieloma es más resorte del tratamiento del hematólogo junto con la amiloidosis, y la diabetes no tiene demasiado tratamiento, pero hay que mantener controlada la diabetes para disminuir la progresión hacia insuficiencia renal. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que se haya entendido. Es un pantallazo muy rápido, muy global de lo que es el síndrome nefrótico, que lo podríamos haber ejemplificado mucho mejor con algún paciente que ustedes hayan visto en la sala, y es lo que habitualmente hacemos y lo exponemos y hablamos sobre el paciente más que sobre la patología, porque la patología está en todos los libros, los pacientes están solo en el hospital. Pero bueno, espero que se haya entendido y disculpen, la próxima vez vamos a contratar locutores si esto sigue así. Pero bueno, un saludo, nos vemos en la clase de síndrome nefrítico.